la guía de aprendizaje de sistema de registro, entrevista a paciente. El objetivo de aprendizaje de este módulo es registrar información en forma digital y manual relativa al control de salud de las personas bajo su cuidado y relativa a procedimientos administrativos de ingreso, permanencia e ingreso de establecimientos de salud y estadía, resguardando la privacidad de las personas. El aprendizaje esperado, registrar en forma digital o manual la información relativa del control de salud de las personas bajo su cuidado, según normas vigentes. El objetivo de esta guía es que ustedes sepan entrevistar a pacientes y crear una anamnesis remota del paciente para agregar a la ficha clínica. Pero antes de todo, lo más importante es saber por qué es importante una entrevista del paciente y en qué momento tengo que usarla. Es importante una entrevista a un paciente, ya que es la forma más cercana en la cual uno, como profesional de la salud, va a poder acercarse a un paciente y poder identificar ciertos aspectos, ciertas acciones que su paciente está generando, está creando, para poder llegar a un tipo de diagnóstico complementario. Y ustedes dirán, ¿pero por qué tiene relación con la anamnesis remota? Bueno, antes de hacer esa respuesta, tengo que decirles que, recordar que la anamnesis próxima corresponde a la patología actual en la que su paciente está inmerso o está preguntando, y la anamnesis remota corresponde a patologías anteriores, operaciones anteriores, hábitos que tenga su paciente. Entonces, muy simple, la relación que tiene la entrevista a pacientes con las anamnesis es que mediante a esto nosotros vamos a poder obtener información. Si llega, por ejemplo, un paciente al servicio de urgencia, ¿ya? Y nosotros queremos saber qué tiene, qué le pasó, nosotros vamos a entrevistarlo. A lo mejor va a ser de manera más rápida, de una forma más directa, con preguntas un poquito más cortas, pero se genera una entrevista para saber qué le está pasando y para poder nosotros reconocer qué actividad, qué acción vamos a realizar ante este paciente. Y en anamnesis remota, por ejemplo, si un paciente X va a un control X y nosotros como profesionales de salud necesitamos tener cierta información de este paciente, ¿qué hacemos? Lo entrevistamos, hacemos preguntas en las cuales, de carácter abierta, en las cuales están diseñadas para que de forma rápida, fácil, nos pueda a nosotros entregar la información que vamos a utilizar para poder tratar la patología o para descubrir qué le está pasando a nuestro paciente, ya sea de parte física o social, familiar. Para eso, para que nosotros sepamos cómo hacer una buena entrevista, lo primero y lo principal es centrarse en el paciente. ¿Qué quiere decir concentrarse en el paciente? Si ustedes tienen que entrevistar a un paciente, hacerle unas simples preguntas, no pueden estar conversando con su paciente y, por ejemplo, ver un WhatsApp o ver su Facebook o mirar por la ventana o que justo pasó un colega y digo, oh, ¿cómo está? Y la cosa así. Más que nada son ejemplos burdos para que ustedes sepan y más o menos interioricen a lo que me refiero. Hay que siempre mirarlo. Él es lo que es la persona, el paciente es lo que nos importa a nosotros. Demostrar interés va de la mano con esto. El hecho de que yo observe al paciente cuando me habla, que le respondo preguntas que me quiera hacer, que yo le hago preguntas, por ejemplo, ¿cómo está tu familia? ¿Cómo te sientes? ¿Sientes que te están tratando bien? ¿O sientes que te apoyan en tu patología o en tu situación de salud? Ya es una acción en la cual tú le estás entregando seguridad y le estás demostrando a tu paciente que te importa. Y que la situación en el sentido de condición de salud es lo que te interesa. Hay que siempre realizar preguntas claras que proporcionen respuestas sencillas. ¿Qué quiere decir eso? No le voy a poner a hacerle preguntas donde la persona tenga que pensar mucho para poder responder. No, la idea es que se convierta en una conversación fluida. La idea es que si tú generas una pregunta, sea justa, precisa, para que el paciente te pueda dar la respuesta clara, concisa, sin mayor esfuerzo. Hay que empatizar. ¿Qué significa empatizar? Que si por ese motivo tienen que atender a un paciente que es situación calle, que no está bien vestido, que lógicamente
eh, su condición de higiene personal no es la más adecuada, uno no puede simplemente por eso evitarlo o alejarse para no sentir el olor, por ejemplo. No, hay que estar ahí, hay que empatizar de que esa persona está en una condición en la cual no puede manejar su higiene, entonces uno como profesional de salud empatiza, pucha, esta persona está pasándola mal, no vive, no tiene casa, no tiene techo, yo lo voy a atender como corresponde. Y lo importantísimo y lo más relevante también es no demostrar superioridad. Ustedes no son superiores a nadie. Nadie es superior al otro. Siempre somos, nosotros somos personas, tal y como nos ven, personas. Y como dije anteriormente, la entrevista clínica tiene que ver con la anamnesis remota, porque si nosotros queremos saber si la persona tuvo algún tipo de patología, si la persona se operó, si la persona tiene un hábito, ya un hábito que mucha gente no es capaz de admitir, por ejemplo, mala alimentación, ya consumo de drogas, consumo de alcohol, consumo de cigarro, ya no va a ser fácil sacar esa información. No va a ser fácil de que la persona se siente y te diga, ¿sabe qué, señorita? Sí, ¿sabe? Yo me fumo 2 cajetillas diarias. No. Mucha gente oculta su información porque también se la oculta a su familia. Entonces, el propósito de la entrevista y la anamnesis remota para que lo puedan coordinar y ver por qué motivos van conectados, es poder llegar al paciente para que él se abra a ti, para que él te dé la información y que entienda que tú no estás aquí para condenarlo, sino para ayudarlo. Aquí en el link aparece, a continuación, pueden ver un ejemplo de 2 entrevistas, una que es correcta y la otra incorrecta, lógicamente, para que sepan a lo que me estoy refiriendo. Bueno, y eso, chicos, ojalá que hayan aprendido y ojalá que este video lo haya dejado un poquito más claro.